8:30 en punto. Sí, sí. Es que este laboratorio, todos los laboratorios son sencillos, sinceramente. Lo único que tienes que hacer es estar atento a la explicación que yo les digo. Entonces, yo me demoraré en explicarles 15 minutos, ¿no? O mucho, 20 minutos, y de ahí yo los mando a sala. Entonces, tenemos, a ver, hora y 10 minutos que ustedes me puedan preguntar lo que deseen. Y como lo van a hacer de manera grupal, lo van a hacer mucho más rápido. Bien, chicos, entonces vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Miren, el día de hoy vamos a ver un poquito de derivadas y vamos a trabajar ya la parte cinemática. Si bien es cierto, y acá quiero que entiendan bien algo, porque mucho nos confundimos a veces en las palabras velocidad y rapidez. A veces creemos que es lo mismo y no es lo mismo, chicos, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros en física sabemos de las magnitudes netamente vectoriales, vectoriales. Y nosotros sabemos de las magnitudes netamente escalares. ¿Sí? Aunque ustedes crean bien facilito, profesora, porque a mí me parece facilito saber las direcciones. Y menos y J, ¿sí? Y hacia abajo menos J, a veces los chicos sufren en recordar ello. Sí, profesora, sí, porque esto me está definiendo un vector, su sentido y su dirección, hacia dónde se va a ir. Si yo te digo, por favor, ándate en tu auto a una velocidad, como les decía, 30 kilómetros por hora, en una dirección Y, yo te estoy diciendo hacia dónde te vas a mover. Ah, profesora, si yo me quiero mover, me voy a ir al eje X positivo. Claro, porque te estoy indicando tu sentido. Y si yo te digo que fuese menos Y, usted va a ir a la izquierda. Entonces, es igual. Cuando yo les hable de velocidad, me estoy refiriendo a un vector. Cuando yo les hable rapidez, me estoy refiriendo al módulo de ese vector. Antes de continuar ello, vamos a trabajar unas derivadas muy sencillas. El curso de física no es, o cálculo aplicado a la física, no es el objetivo yo de enseñarle todas las derivadas o todo el curso de matemática. No, yo tengo que escoger la herramienta que a mí, en lo particular, me va a ayudar y eso se los voy a transmitir a ustedes. ¿Ya? Ya cuando ustedes lleven su matemática o los que ya llevan, ya van a saber un poquito más del tema. Entonces, nosotros podemos escribir este movimiento de los ciclistas, claro, al decir movimiento es porque yo estoy cambiando de posición. Por ejemplo, ahorita en este momento estoy en un punto. Hay un temblor, me muevo a otro punto, me estoy moviendo. Puede aplicarse también una fuerza para que este cuerpo se pueda mover también. Eso lo vamos a ver en cuestión de fuerza, lo vamos a ver también mucho más adelante. Entonces, nuestro logro de la sesión será que al finalizar la sesión, el estudiante va a resolver problemas de cinemática utilizando las ecuaciones correspondientes para los movimientos de tipo rectilíneo en base a la correcta interpretación del problema a la presentación del resultado en una secuencia lógica y fundamental. Por ejemplo, acá nosotros tenemos la derivada. En la parte física, a mí que me interesa encontrar la derivada. Ustedes ya lo van a ver un poquito más amplio. La derivada es el límite de las funciones. La derivada también es la tangente, ¿verdad? La tangente. Y la derivada se puede escribir mediante esta nomenclatura. Puede ser f primado, o puedo decir derivada de f con respecto a una variable. Nosotros vamos a trabajar mucho con el tiempo. O algunos libros colocan el puntito, ¿qué significa la primera derivada? Todo esto es la primera derivada o derivada de primer orden. Ahora, nosotros también en física necesitamos saber que la derivada es la razón de cambio en un instante. Ah, profesora, en un instante me hace recordar un tiempo. Sí, eso es lo que a mí me interesa. No mucho les voy a ahondar en la parte geométrica, cómo se representa, cuáles son sus características de la derivada.
No, en física no nos va a importar ello mucho. Lo que nos va a importar es cuál es la aplicación que nosotros le damos. ¿Por qué, profesor? Porque al momento que yo derivo magnitudes, me da otra magnitud y esa magnitud puede ser posición, puede ser velocidad o puede ser aceleración. Así como hay, chicos, así como hay eh, derivadas, más adelante vamos a trabajar también integrales. Profesora, pero integrales por partes, definida, indefinida, integrales trigonométricas, integrales por sustitución. No, vamos a trabajar todo lo básico, en la cual te va a ayudar a poder resolver los problemas. ¿Sí? Muy bien, entonces en la parte geométrica representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de esa función en el punto x sub 0, fx sub 0. Empezamos. Cuando nosotros tenemos una derivada, mira, aquí una derivada, nosotros vamos a trabajar con esta de aquí, ¿ya? Yo tengo una función en la cual yo tengo x a la n, ¿no? A un exponente. Perfecto. Cuando nosotros derivamos esa función, ese apóstrofe, ese apóstrofe, o ese palito, como quieran llamarlo, sería este n, mira, este n va a bajar. Aquí baja ese n. Entonces, el exponente queda disminuido en 1. Nada más, nada más. O sea, este n, x a la n, este n baja y este exponente se queda 1 menos. Por ejemplo, profesora, vamos a ver el primer ejemplo que te da tu diapositiva. Te dice, ejemplo 1, la derivada. Si la función en x, mira, un ratito, ya, verificamos. Ya, miren chicos, si te dan esta función, ¿sí? Si te dan esta función, claro, y te dice si f de x es igual a x cuadrado, profesor, al ojo, 2x, perfecto. ¿Ya ves? Así te voy a dar en tu examen, ¿ya? F de x es igual a x cuadrado, entonces, profe, yo derivo, ese 2 baja, este 2 baja, y entonces el x queda restado 1, ¿verdad? De lo que era 2, ahora le resto 1. Por eso que esa derivada te queda simplemente 2x. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Y si yo les doy este valor, un ratito, estoy copiando. ¿Está? Y si yo les doy este valor, ¿cuánto les va a salir? Profe, solamente esa regla vamos a ver. Es que lo que pasa de derivación hay muchas. Hay muchas propiedades, muchas reglas básicas. 6x a la quinta me dice por aquí. A ver. Me dicen Hola, 6x. sería entonces, X a la quinta, 6x a la quinta. ¿Ya? pero pero X vale 4, sería 6 a la 6 por 30, ¿Así? sí, 6 así. por Así. 2 a la 10, ¿no? No, sería, profesora, sería 6 2 por a la 4 10. elevado a la 5. 6 por 4 elevado a la Claro, 5. claro. Pues 6 por 2 6 a la por 10 es 4. lo mismo. Claro, tu compañero dice 4 lo quieres volver 2 al cuadrado, ¿no? Y 2 por 5, 10. 2 a la 10 por 6, ¿no? También, ya. Inclusive puede ser Entonces, 3 por 2 a la 11. 3 por 2 a la 11. Sí, también, o sea, es Claro. lo mismo. 3 por 2 a la 11. Sí, también es Ajá. lo mismo. Sí, chicos. Perfecto, profesor. Ya estaba asustado que las derivadas eran difíciles. No, no son difíciles, porque no vamos a trabajar con todos. Ya más adelante yo voy a ir aumentando, pero las que nos convengan, ¿ya? Las que nos convengan. Entonces, yo digo, si mi función es x sexta,
Mira, y yo voy a derivar, entonces ese 6 va a bajar, este 6 baja y este X queda 1 restado, ¿verdad? Muy bien. Entonces acá 6.144. Gracias. Eso me dice 6.144. Entonces, profesora, nosotros decimos, ya está de la derivación, pero cuando ese X sub 0 valga 4. Ah, muy bien. Donde vea X, voy a colocar 4. Entonces acá, ¿qué hacemos? 4 elevado a la quinta por 6 y me sale 6.144. Perfecto. Bien, chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? Facilito, ¿verdad? Esa derivada. Esta es la principal. Siempre me van a escuchar o me van a ver trabajando con este de aquí. Toda función que usted tiene x a la n, la derivada de la misma es n baja el exponente y acá queda 1 menos, ¿ya? Disminuido el exponente en 1 menos. Perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a continuar con algunas reglas básicas también. Profesora, ¿y en eso en derivar, en qué nos puede ver? En las magnitudes. Por ejemplo, vamos a ver que si yo derivo la posición con respecto al tiempo, me puede dar una magnitud que vendría a ser la velocidad. Las reglas de la derivada. Cada vez que yo tenga una constante, un número, o simplemente te digan que es una constante, nosotros lo sacamos. Es decir, si yo tengo, no sé, 8x cubo, ¿sí? Esta es mi función, 8x cubo. Y yo la quiera derivar, entonces yo solamente me voy a centrar en x cubo. Yo no me voy a centrar en 8, ¿ya? Yo me voy a centrar en x cubo. Entonces 8 lo dejo al costado, eso es lo que estoy haciendo, y derivo a lo que es x cubo. Ah, entonces este 3 baja y te queda x cuadrado. Y sería 24x cuadrado. Ah, perfecto, profe. Si fuese, por ejemplo, si fuese a, si esto fuese a x cubo, si a es una constante, si A es una constante, simplemente acá en vez de 8 le ponemos A. ¿Ya? En vez de 8 le ponemos A. Y tenemos 3ax cuadrado. Muy bien, profe, ¿se está entendiendo? Un número, siempre la derivada de una función, mira, x, en la cual es un número, siempre la derivada de ese número. ¿Alguna duda, Edson? ¿Alguna consulta, mi estimado? Creo que se le ha abierto el audio. Ya, entonces continuamos. Si Edson, ¿me quieres hablar? Me dices nomás. Tal vez se te ha aprendido el audio de casualidad. Entonces, la derivada de cualquier número o de cualquier constante es igual a 0. Siempre. Y acuérdense, chicos, esas propiedades. ¿Por qué, profesora? A ver, no lo entiendo, profe. Un ejemplo. Ya, te doy una función. Mira que depende de x y te doy 8. Ahí está el número, 8. Entonces la derivada de ese número 8 simplemente sería 0. Profesora, ¿y si fuese no 8? Si fuese una variable, por ejemplo, c, claro, ¿cómo me doy cuenta que es variable, profe? Porque te dice la función que debe depender de x. ¿Dónde hay x aquí? No hay, por lo tanto es 0. C se mantiene o C se dice que es una constante. ¿Sí? Preguntas, por favor. Dígame. ¿Puede repetir, profesora? ¿Cuál, mi estimado? La No. que acaba de explicar ahorita. Ah, ya. Ok. Ya. Un ratito, lo voy a borrar, ¿ya? Lo vamos a ir a la pizarra. Un ratito, por favor. Ya son las reglas de las derivadas. Ya, ahora sí.
Ya, lo que estábamos diciendo, ahí está, es que si yo tengo, mira, mire aquí, si yo tengo para la primera una función en la cual esto es una constante K, pero está multiplicada, nosotros a la constante no le hacemos caso, solamente derivamos con la función de X. Por ejemplo, habíamos dicho 8X cubo. Tú no estás derivando el 8, tú vas a derivar al X cubo. Claro, ¿cómo sabes que esta función depende de este X? No es una variable, perdón, no es una constante porque el X está aquí. Si tu función depende así, entonces acá tiene que estar el Y para que sepas que esa función depende de esa Y. ¿Ya? Ahora, la derivada de esa función es que 8 tenemos acá, ese 3 baja y acá tenemos 1 menos, ¿verdad? ¿Cuál es esa propiedad, profe? Esa propiedad es, si yo tengo una función x a la n, la derivada de la misma es nx a la n menos 1. A eso me refiero. Entonces aquí, la derivada de esa función vendría a ser 24x cuadrado. Ese 3 baja y queda 1 menos. Cuando nosotros tenemos una función, yo le estoy colocando en función de x y te digo que, por ejemplo, eso es un número 8, entonces la derivada de todo número siempre va a ser igual a 0. ¿Sí? Siempre igual a 0. ¿Cómo me doy cuenta, profe, que este es un número? Ni aparte que es el número solito, sino que acá tu función tiene que depender de x, pero tú no tienes x. Entonces es un número, una constante. Por ejemplo, si yo coloco f de x acá también, y yo te doy 8m. 8m. Entonces usted me dice, vamos a derivar esa función. Si yo derivo esa función, simplemente sería 0. ¿Ya? 0. Muy bien. Porque acá no depende de x. Si hubiera sido 8x, ahí sí, pues, ¿no? No podría ser 0. Porque hay un x. Pero como no hay un x, es una constante. También tenemos la derivada de la suma. Cada vez que nosotros tengamos una suma o una diferencia, vamos a derivar lo que está siempre adentro. Por ejemplo, yo tengo una función en la cual sea, no sé, x cuadrado más 8x. Mira, x cuadrado más 8x. Derívame esa función. A ver, dígame, chicos, ¿quién sería la derivada de esta función? De x cuadrado, ¿quién sería? 2x. 2x. 2x más 8. más 8, 8x. 8x, 8. 8 8. nada más. Ya, Sí. 8. 2x más 8, claro. ¿Por qué, profesora? A ver, te voy a explicar aquí. Mira, si ustedes tienen esta función que es 8x, al momento que ustedes quieran derivarlo, lo van a hacer de la siguiente manera. Vas a decir 8, ¿verdad? 8 al costado, pero esta diferencial de x es la derivada de esta x respecto a x. ¿Y esto quién es? 1. Por eso que acá de la derivada siempre te va a salir 8. ¿Ya? Ahora, esta es la misma de aquí. Mira, o si no, si quieres verlo un poquito aplicando esta forma, 1 baja, ¿verdad? Porque este tiene un 1 y acá se queda 1 menos 1, 0. Y x a la 0, 1. Ahí te queda tu 8 también. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Entonces puedes verlo de diferentes formas. En las derivadas sí tenemos producto. Ahí está. En las derivadas sí podemos tener cocientes o divisiones. Eso es lo bonito de las derivadas. En cambio, si ustedes quieren integrar, ahí no te conviene tenerlo ni en multiplicación y mucho menos en división. ¿Por qué? Porque no hay propiedades. ¿Ya? No hay propiedades. ¿Quién es la derivada del producto? Punto. Tengo dos funciones en la cual yo las voy a derivar. Entonces usted puede empezar derivando f, manteniendo a g constante,
más, ya derivaste esa f, ¿no? Ahora, ¿quién te falta derivar? A g. Ahí está. Profesora, yo también puedo hacer al revés, sí, sí, porque es una suma. Puedo primero derivar a g, claro, y luego puedo derivar a f, sí se puede hacer. En ambos casos son lo mismo. Lo único que tienes que tener en cuenta es en la división. Cuando ustedes tienen en la división, esta función g va al cuadrado, pero como cae un negativo, ahí sí se respeta. Primero derivo f, luego g, perdón, primero derivo f, lo dejo a g constante, menos, ya derivé a f, ¿no? Ahora, ¿quién me falta derivar? A g. Y a f lo mantengo constante. ¿Ya, chicos? Entonces, cuando nosotros tengamos un tipo de problemas de parte física, lo más usual es esta. Esta es la que se va a trabajar más y por ahí esta también, ¿ya? Que es lo mismo. Muy bien. Entonces, vamos a continuar aquí con nuestra diapositiva. Un ratito, a ver. La diapositiva. Ahí está. Ahora vamos a ver este problema de acá. A ver. Ah, chicos. ¿Cuánto sale ese valor? Profe, pero usted no nos ha explicado con raíz. No, pero usted sabe que si nosotros tenemos una raíz, tu exponente, ¿cómo lo puedes colocar? Un medio, un quinto. Sí, Claro, vamos. si es, Sería un quinto. En ese caso sería un quinto. claro, si es raíz, ¿no? Cuadrada, un medio, ¿verdad? Ajá, un quinto, ya, un quinto en fracción. Claro, en Y fracción. raíz de 3 sería cero, porque es un número constante. Sí, sí, muy bien. Claro, acá yo quiero, voy a colocar bonito el y mejor, ¿ya? El y, x cubo sobre 2, este no va a cambiar, pero este x se me ha dicho, ¿qué exponente sería? Un quinto. Un quinto, ¿verdad? Vale, un Ya, quinto. a la un quinto. Muy bien. Y vamos a tener este menos raíz de 3. Por lo tanto, a este y primado, que vamos a empezar a derivar, a ver, aquí derivando a este primero, ¿qué nos va a quedar aquí? 3 medios de x 3 medios de x al cuadrado. al cuadrado. Sí. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien los demás? ¿Qué ¿Está bien, dicen? mi? Ya, perfecto. Sí está bien. Está bien, dice ya. 3 baja, x disminuye 1, 1, le queda 2. Perfecto. Acá va a ser más, ¿quién? Se baja igual. ¿A quién No. bajamos? Sería el un quinto multiplicando el x. Y se Un resta quinto 1. multiplicado así, a x. Y se resta un quinto menos 1 en el exponente. Ah, ya, le Menos quitamos 4 1. quintos, menos 4 quintos, menos Menos 4 4 quintos. quintos. Ya. Ahí está. Un quinto, le resto 1. Yo puedo decir 5 entre 5 porque es 1. Y 1 menos 5 menos 4 quintos. ¿Menos quién? Menos 0. Menos 0. Es decir, queda perfectamente ahí la derivación. ¿Sí? Muchas gracias, Diego. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Se puede homogenizar también, ¿no? Homogenizar. Ah, Claro. ya, para que quede algo más bonito, una sola expresión, sí lo podrías hacer. Acá multiplicar por 2, pues digo, por 5 por 5 y acá 2 por 2, pero igual no, como que estos no se van a juntar, ¿no? Porque ya hay una suma. Pero sí lo podrías homogenizar para que en el denominador solamente haya un solo número. Ujú. Ahí está. Bien, chicos, muy bien. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda hasta acá, por favor? O si no, continuamos. Ya, entonces vamos a continuar. Por lo tanto, ¿sí? ¿Preguntas? Ya, entonces, por lo tanto, profesora, en que este caso, nosotros ya hemos trabajado lo que es la derivada, ya hemos recordado, profesora, yo solito he estado estudiando, porque algunos alumnos siempre me decían, profesora, yo soy autodidacta, ya, agarro mis videos de YouTube y me pongo a repasar, perfecto. ¿Ya? Las derivaciones en las que vamos a trabajar son las básicas. La posición, miren,
El día de hoy día estaba entregando talleres y los chicos me decían, profesora, ¿por qué la posición, si la distancia les había salido una ecuación cuadrática y tenían que sacar soluciones? Y me decían, profesora, pero la distancia es positiva. Sí, la distancia es positiva, pero la posición no necesariamente es positiva. ¿Por qué? Porque usted puede estar en un marco de referencia, en un eje XY. Vamos a trabajar en lo sencillo, en un solo eje. Vamos a trabajar en el eje X. ¿Sí? En el eje X nosotros tenemos los positivos y los negativos acá. Donde este punto, donde va a estar tu eje Y, es el 0,0. O simplemente el 0. ¿Ya? El 0. Entonces, a estos lados van a estar los positivos, puede estar 5, y en este lado puede estar el menos 5. Si yo te digo, ¿cuál es la distancia? Mira, ¿cuál es la distancia? ¿Usted qué me va a decir la distancia acá? Distancia. 5. La distancia. 5. Y si yo te digo, ¿cuál es la distancia en la parte izquierda? ¿Cuánto es? 5. Menos 5. 5. Distancia 5. Positivo es. Menos Sí, 5. porque te estoy hablando todavía de distancia. En cambio, si yo te digo, ¿cuál es tu posición? Ah, profesora, mi posición puede ser 5. O mi posición puede ser en este caso menos 5. Cuando te hablo posición, puedes estar por los positivos, puede ser en tu posición en el origen, que es el 0,0, o tu posición puede estar en el menos 5. Pero tu distancia siempre es positiva. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros queremos tener muy en cuenta. Posición es una partícula donde se va a ubicar esta posición, ¿sí? Esta posición yo puedo llamarle R. ¿Por qué es un vector? Profesora, a ver, y si esto fuese un vector, esto va a tener sentido, ¿sí o no? Claro, si estás en el eje X, ¿qué tiene que ser? Menos Y, ¿sí o no? ¿Me dejo entender, por favor, si hay alguna duda? Posición es R. A ver. Todas las mañanas salgo de mi casa. Bueno, todos los días no. Y llego a la universidad. ¿Sí? Para mí, mi centro de referencia, puede ser mi origen, es el 0, o vamos a ponerle X1. ¿Sí? X1. Hasta que llegue a la universidad X2. Estos son posiciones para mí. Pero con estas posiciones, yo también me puedo desplazar, ¿sí o no? Es decir, si yo estoy en este punto, ¿ya? Estoy en este punto X1, hasta llegar a X2, yo puedo decir fácilmente que mi posición es todo, mi desplazamiento es todo esto. Esto me desplacé. No, la profesora antes que llegue a la universidad se ha ido al centro cívico, ha ido a comprar su pan para que tome desayuno. Sí, pero el objeto de estudio no es cuál es mi trayectoria. Mi objeto de estudio es que yo salí de un punto de mi casa y llego a la universidad. No, la profesora primero se fue por el Parque de las Aguas y recién llegó a la UTP. Sí, esto es mi trayectoria. Todo este caminito que yo he hecho es mi trayectoria. ¿Por qué les hago ese ejemplo? Porque si nosotros tenemos posiciones, yo puedo decir, mi posición inicial es mi casa. Inicio acá, salgo de acá. ¿Cuál es mi fin? La UTP. Claro, tengo que regresar, ¿no? Pero en este caso, en este tramo de ida, aquí empiezo y acá termino. Entonces, al nosotros tener posición, también podemos tener el siguiente vector, que es el desplazamiento. Profesora, si usted empieza en su casa y no sale de su casa, entonces mi desplazamiento va a ser 0.
porque me mantengo en este mismo punto. ¿Está bien? Una cosa es posición y otra cosa es el desplazamiento. Claro, una conlleva a la otra. La posición tú puedes tener en un XY y puedes tener un YJ. Claro, inclusive puedes tener un ZK. Porque es un vector. ¿Ya? Es un vector. Entonces vamos a dejarlo en R nada más. Y el producto de ese cambio de posición, mira, el producto de cambio de esa posición, ¿qué me da? El desplazamiento. ¿Quién es el desplazamiento, profesora? Vectores unitarios, la variación de R o el delta de R. ¿Quién es ese delta de R? Acuérdense chicos, esto lo van a ver ustedes mucho en temperaturas, tal vez nosotros lo veamos un poco en intervalos de tiempo. Cada vez que ustedes tengan este triangulito, significa una variación. Vamos a suponer que sea variación de tiempo, es decir, siempre va a ser la parte final menos la parte inicial. En otras palabras, si yo estoy ubicándome en posiciones, va a ser mi posición final menos mi posición inicial. Claro, si yo me doy cuenta del ejemplo, mi posición final es X2 menos mi posición inicial en X1. ¿Sí? Ahí está. Variación de R, que es el desplazamiento, son o es la diferencia de las posiciones. Inicialmente, por ejemplo, tu esferita estaba aquí, inicialmente, luego se trasladó acá. Entonces, se está desplazando. Claro, me puedo desplazar, ojo, a la derecha, y claro, cuando regrese a mi casa, ¿cuál va a ser mi orientación? A la izquierda, mi desplazamiento va a ser a la izquierda, ¿sí o no? Porque acá voy a partir y acá voy a llegar. Bien, chicos, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? Estamos ubicando a posición y el desplazamiento. Miss, disculpe, Sí. ¿ese es sub R o derivada? No, variación de R, variación. No, el que está con una coma. Ah, ¿ese de aquí? Ajá. Ya, ese no es derivada, eso es un R primado. Cuando es un R primado en este caso, es para diferenciar del R. Por ejemplo, esto es como que aquí empiezo un inicio y acá un fin. ¿Ya? Por eso en vez de ponerle inicio o fin, le han puesto R primado. ¿El desplazamiento puede ser negativo? Sí, chicos, el desplazamiento puede ser negativo. ¿Se acuerdan cuando les acabo de decir, si yo me voy de mi casa a la UTP, mi desplazamiento puede ser, no sé, vamos a suponer 5i. Y cuando me voy de la UTP a mi casa, profesora, yo veo que se está yendo a la izquierda. Ya, en ese caso sería menos 5i. Sí, el desplazamiento puede ser un número negativo, porque no sé dónde estás. No sé dónde está tu posición inicial y tu posición final. Depende del problema que nos dé. ¿Ya? Depende mucho de ello. Lo único que no puede salir jamás es el tiempo. El tiempo no puede ser negativo. Bien, chicos, si tuvieran alguna otra pregunta, me dicen, por favor. Continuamos. Ya está. Entonces ya saben, posición final menos posición inicial. Profesores, ¿para qué nos dice la exposición? ¿Para qué nos habla del desplazamiento? Porque créanme que esta primera semanas, bueno, la semana pasada y la de hoy, son la base que ustedes van a tener para poder seguir trabajando las demás clases. Esto todavía es la parte física. Cuando yo les decía la trayectoria, es la trayectoria que tiene una abeja. A ver, mi abeja está aquí y hasta este punto que se posó, pero esta abeja pudo haber hecho todo y llegó acá. Aquí empezó y acá terminó. Ahí agarré el matamosca y ¡pam! ¿No? Entonces todo este es mi desplazamiento. Y variación de R. Y todo este garabato que ustedes ven es la trayectoria. ¿Sí? ¿Vamos a ver trayectoria circular? Sí, en movimiento circular. Vamos a trabajar trayectorias rectilíneas, sí, en MRU, MRV. En caída libre también, pero vertical.
Y vamos a trabajar las trayectorias parabólicas. Sí, chicos, no se preocupen que ya la próxima semana lo más probable es que ya estemos trabajando movimiento parabólico. Pero para que ustedes sepan bien movimiento parabólico, esta clase del día jueves que vamos a tener tiene que estar muy clara. ¿Ya? Muy claro. Bien, chicos. Entonces, continuamos. Ujú. Antes de empezar con velocidad, a ver. Un ratito voy a cortar esta pizarra. Sí, un ratito la voy a cortar para que ustedes vean. Quiero que algo quede bien claro. ¿Ya? Vamos a poner acá bien chiquitito. ¿No? Después ya lo sacamos. Miren, chicos. Una cosa es velocidad y otra cosa muy diferente es rapidez. La velocidad es un vector. Es un vector. ¿Ya? Es un vector. Y como tal, al ser un vector, tiene sentido, claro, y dirección. Entonces yo voy a colocar mi velocidad siempre como vector. Y el módulo o la magnitud o módulo de la velocidad, ¿quién es? La rapidez. El módulo o magnitud de la velocidad es la rapidez. ¿Y quién es la rapidez? Esta de acá. Profesora, pero esa no tiene flechita. Sí, no tiene flechita. Ejemplo. A ti te dan la velocidad. ¿Ya? Mira, la velocidad. Y velocidad, no sé, es 2i menos 3j, metros por segundos, porque la velocidad, su unidad es metros por segundos. Entonces, profesora, ¿quién sería mi rapidez? A ver, ¿quién me diría? ¿Qué hacemos si me piden rapidez? Sacamos el módulo. Raíz de, Raíz de, muy bien, Raíz cuadrada de de 2 2 al al cuadrado. cuadrado y 3 al No, cuadrado. no, 3 al cuadrado. muy Lo sumas hasta bien. el 13. De cada componente al cuadrado, es decir, raíz de 13 metros por segundo. ¿Qué te das cuenta? Que si a ti te piden velocidad, un vector. Si a mí me piden rapidez, un número. ¿Ya? Entonces, acá nosotros vamos a tener, mira, nosotros vamos a tener a la velocidad media. Primero tenemos acá a la velocidad media. Ay, no me han puesto acá. Un ratito, quiero ver. No, no les han puesto ya. Entonces, vamos a empezar con la velocidad mejor instantánea. Velocidad instantánea. Instantánea. Esta velocidad instantánea es como que si yo dijera, Denis, en este instante de tiempo quiero que me presentes la lista de tus compañeros. Entonces, si yo le digo eso a Denis, me va a entregar ya, Sion, en este tiempo. Es como que yo le digo también a Jeff, en este instante de tiempo quiero que me hables. Prende automáticamente su micrófono. ¿A qué quiero referirme ello? Que cuando ustedes quieran a la velocidad instantánea, depende exclusivamente de ese tiempo que usted me está diciendo. O tal vez yo le digo, Denis, quiero que en 2 segundos me entregues la lista. Ya, en 2 segundos me va a entregar la lista. Pero siempre referido a un tiempo en específico. ¿Qué quiero decir con ello? Que la velocidad instantánea es la derivada, ojo, es la derivada de la posición con respecto al
tiempo. ¿Ya? La velocidad instantánea es la derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Y esto en qué se mide? En metros por segundo. ¿Está bien? Profesora, es decir, si yo tengo una posición como una función del tiempo, ¿yo la puedo derivar y hallar la velocidad? Sí. Esto, hoy día me sueñan con esto, ¿ah? Con todo lo que estoy hablando, porque lo vamos a trabajar bastante. Va a ser pregunta de tu práctica calificada, lo más probable. Así como hay velocidad instantánea, nosotros también tenemos ¿a quién? A la velocidad media. Mira, para que veas la diferencia. A la velocidad media. Estoy hablando de vectores. Si usted me va a trabajar de la velocidad media, o algunos libros tal vez lo llaman velocidad promedio, es solamente nombre, entonces mi velocidad media me tiene que salir, profesora, un vector. Claro que sí, te tiene que salir a ojos cerrados un vector. Entonces, ese vector, ¿quién va a ser? El desplazamiento respecto al tiempo. Tu desplazamiento respecto al tiempo. Y acabamos de ver quién es ese desplazamiento. Claro, lo acabamos de ver hace un momento. Ese desplazamiento es tu posición final, ¿no? Final en un tiempo final menos tu posición inicial. ¿Ya? Inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Te pido velocidad instantánea. Para un tiempo t igual a 9 segundos. Tienes que derivar. Te pido velocidad media o velocidad promedio. Tengo que trabajar, profe, con el desplazamiento. Ustedes ya han visto, acabamos de ver en la diapositiva anterior. ¿Quién es el desplazamiento? La posición final menos la posición inicial. ¿Ya? Si quieren, acá vamos a colocar esos nombres. Posición R y desplazamiento, esto es variación de R. ¿Y quién es variación de R? Variación de R. A ver. Variación de R. La variación de R, posición final menos la posición inicial. Profe, acá está la velocidad media, muy bien. Acá te dice que es una magnitud vectorial que se define como la razón del desplazamiento por unidad de tiempo. Claro, y en este caso también me va a dar como unidades de metros por segundo, ¿verdad? Sí, chicos, también te dan las unidades de metros por segundo. Claro, posición, metro, tiempo, segundo. Ahí está, la unidad. Así como tenemos velocidades, yo también puedo tener rapidez. ¿Quién es la rapidez? La magnitud, ¿sí o no? Ya. Entonces, esa rapidez yo la puedo llamar como rapidez, así nada más, rapidez sin vector, sin flechita, y eso sería igual a la distancia entre el tiempo. La distancia recorrida. Profe, pero acá dice variación de... ¿Qué variación dice ahí? Variación de S. Ya, tu variación de S es nada más ni nada menos que tu distancia. Profesora, ¿y no puede ser esto desplazamiento? No, porque si me hablas de desplazamiento me estás hablando de velocidad media, por lo tanto tendría que ser un vector. Y rapidez no es un vector. Así como hay la velocidad, mira, también existe la aceleración. Esto, por favor, es bien importante que ustedes lo sepan, ¿ah? Existe la aceleración instantánea. Instantánea. ¿Quién es la aceleración instantánea? ADT.
La aceleración instantánea es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Y cuáles son las unidades, profesora? Las unidades sería, ¿quién es la unidad de la velocidad? Metros por segundo. Del tiempo, segundos. Metros por segundos al cuadrado. Esa sería su unidad de la aceleración. ¿Ya? La unidad de la aceleración. Metros por segundos al cuadrado. Y por lo tanto, también debe existir una aceleración media. Una aceleración media. Ah, profe, si esta es la aceleración media, entonces yo voy a decir que esto es igual a ¿quién? Si acá la velocidad media hemos visto que es el desplazamiento, ¿acá quién sería? ¿Quién creen ustedes que sería acá la aceleración media? Chicos, Velocidad final menos velocidad inicial. exacto, la variación de las velocidades. Exacto, claro. Esto sería la velocidad final, menos la velocidad inicial. Entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Ahí está. Tiempo final menos el tiempo inicial. Muy bien. Tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, ¿es necesario saber las derivaciones? Sí, chicos. Sí necesitamos saber las derivaciones. Pero las derivadas que les van a dar son aplicando la función de x a la e. Bien, chicos, ahí está este resumen de toda la clase de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Por favor. ¿Tienen alguna consulta? De aquí viene la famosa formulita, ¿no? Por ejemplo, cuando mi hija estaba en 5º grado, creo, me enseñó. Ella fue la que me enseñó. Mamá, esto es, tiene su memotecnia, ¿no? Acá yo veía que ella le hacían escribir de distancia, esto está en metros y esto está en segundos, unidades. Acá la rapidez, ¿no? La rapidez, ahí está la rapidez, y este es el tiempo. Ahí está, y ella me salió con Dios te ve, ajá, sí, Dios te ve. Y es más, el doctor te ve. Ah, con doctor no me la sabía. Ella me decía con su manita, pero estaba chiquita, decía, mamá, si yo tapo D, que es la distancia, estos dos se multiplican. Sí, pues, y sí, claro, claro. Entonces, mamá, si yo tapo esta velocidad, estos dos se dividen. Claro, y así es, pues, ¿no? Lo que pasa es que nosotros lo trabajamos acá a distancia, igual, así, de frente, ¿no? Y despejamos. Pero como ella estaba en 5º grado en ese tiempo, pues ella me enseñaba, ¿no? Me decía, acá, mamá, tachamos este T. Entonces divido distancia con velocidad. Ella le decía velocidad, ¿no? Pero es rapidez, con la rapidez. Pero esto es para un movimiento netamente rectilíneo uniforme. O sea, en el MRU, que lo vamos a ver ya la siguiente clase. Un MRU. Es decir, no existe cambios de velocidades. Son movimientos netamente ideales. Por ejemplo, cuando ustedes se van en estas calles de Lima, no existe, ¿sí o no? Un carro que esté a una velocidad constante, porque hay semáforos, alguien se atraviesa, no sé, se te cruza un carro, ¿no? O tienes que avanzar. Entonces, la velocidad, ¿cómo es? Variable. Entonces, más o menos los movimientos, cuando nosotros tratamos de ver que sea constante, es casi un movimiento netamente ideal. Bien, chicos, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Porque acabó la teoría.
Ahora nos vamos a ir a los problemas, ¿ya? ¿Tienen alguna consulta? Todo bien de mi parte, profesor. ¿Sí? ¿Está bien? Ya, entonces, está bien. Vamos a ver el primer problema. A ver, vamos a dejar de compartir. Y algunos alumnos, profesora, se ha salteado la teoría. Aquí está, todo está aquí, ¿ya? La velocidad, las trayectorias, la velocidad media, la rapidez, tu aceleración media. No está la instantánea, pero les estoy colocando ahí para que lo tengan y lo sepan. Y ahora vamos a hacer el primer problema, ¿ya? Si ustedes me han entendido muy bien ello, ahora vamos a hacer este ejercicio de acá. Y ustedes me van a dar su respuesta. Bien, chicos, el problema dice lo siguiente. Una pelota que rueda se mueve desde x1, de que es 3,4 centímetros, hasta x2 es igual a menos 4,2 centímetros durante un tiempo de t1, 3 segundos, hasta t2, 5,1 segundos. ¿Cuál es su velocidad promedio o su velocidad media? Vamos, chicos, trabajando. Y ustedes me van a decir sus respuestas. Ustedes primero traten de hacerlo y luego lo hacemos conmigo. Todo esto en el eje X, ¿ah? Todo eso en el eje X. Y te piden cuál es la velocidad promedio. Vamos, chicos, trabajando. Cuando ustedes terminen, miren su respuesta. Profesora, ya me salió. Ya, ¿cuánto sale? Menos 3,62 metros por segundos y... Menos 3,62, ¿no? Sí, Jeffrey, ya, a ver, un ratito, un ratito. A ver, ya, menos 3,62, ¿qué? metros por segundo y... Menos, ya. Y, muy bien, acá dice, ¿la velocidad puede ser negativo? Sí, la velocidad puede salir negativa. Ujú. Como les digo, al ser un vector, al ser la velocidad... Dime, Luis. Nos sale 3,61 centímetros por segundos. Centímetros por segundo. ¿Ya? ¿En qué dirección? ¿I menos I? Y Y, ¿ya? Entonces usted me está hablando de positivo. Gracias, Luis. Acá me dice mi estimado también menos 3,61 centímetros por segundo. Pero esto menos 3,62. Menos 3,61 como menos 3,62 lo estoy tomando igual, ¿ya? Igual. Pero acá me dijeron metros y ahora acá me están diciendo centímetros. Menos 3,619. Yo lo podría tomar, Pedro, como menos 3,62. Ya, muy bien. Entonces ya saben que la velocidad puede salir negativa. También puede salir negativa. Entonces, ¿por qué X2 tiene medida negativa en centímetros? O simplemente referencial. No, Esteban, porque así te están dando el problema. Así te lo están dando. ¿Sí? Esas son las posiciones. Ese X1 y ese X2 son posiciones. Sí, porque se redondea. Me salió menos, ok, menos 3,62 y centímetros por segundos. Muy bien. Entonces, Josbar le sale metros por segundo. Ojo, miren todas las respuestas que estoy escribiendo. Algunos alumnos me han puesto menos i, algunos me han puesto solamente i, algunos me han puesto negativo, bueno, y con la unidad. Entonces, ahí vamos a ir ajustando nosotros, viendo qué nos falta o qué estamos colocando de más. El problema me dice,
usted tiene que tener en un plano no, en un eje solamente en X. ¿Por qué? Porque no me dicen nada sobre el eje Y. Ajá. Ok, gracias, menos 2,45 metros por segundo, menos 3,69. Ese está ganando. Ese está ganando. Una pregunta, ¿se debe usar la conversión? Sí, sí, mi estimada, sí. Sí, pero no les cuentes a nadie porque ahí ahorita vamos a dar esa observación, ¿ya? Todo se trabaja en el sistema internacional. No le creo. A ver, acá está. Mira, aquí está. Todo te he estado colocando. Todo he estado colocando metro por segundo, metro por segundo, metro por segundo. En ningún momento he dicho horas. En ningún momento he dicho centímetros. Claro, porque si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la unidad de la longitud? Usted me puede decir metros, centímetros, kilómetros, milímetros, micrómetros. Todos sus valores me pueden decir, y eso está bien, eso es correcto. Por eso que en el sistema internacional se trabaja, y lo hemos dicho, longitudes, metros, tiempos, segundos, ¿verdad? Ya. Entonces acá tenemos un X1. Este X1 es 3,4 centímetros. La pelota va a rodar, ok, menos 0,03 metros por segundo. Gracias, Yomar. Acá va a ser la pelotita y esta va a empezar a rodar. ¿De dónde a dónde va a rodar? Desde esa posición 1 hasta la posición 2. ¿Sí? Esta posición 2 es menos 4,2 centímetros. O sea, empieza aquí y llega hasta aquí. Y llega hasta acá. Acá empezó, este es tu inicio, ¿no? Tu parte inicial. Y acá es tu fin, porque acá llega. Empiezas en un tiempo T1, me dice que es 3 segundos, hasta un tiempo T2, que es 5,1 segundos. ¿Cuál es su velocidad promedio? Profesora, siempre ustedes trabajen con la fórmula. De ahí empieza. Mi fórmula es mi variación, porque es la media o la promedio, ¿qué? Desplazamiento, ¿no? El desplazamiento entre la variación del tiempo. Perfecto. Entonces sería ello. La posición final, mi posición final, menos mi posición inicial entre el tiempo final menos mi tiempo inicial. Ahí está. Inicial. ¿Ya? Menos 4,2 centímetros. Ojo, centímetros. Miss, no se le escucha. Miss, no se le escucha. Pensaba que era mi red. Me botó. Ya llegué, chicos, ya llegué nuevamente. Me botó el Zoom. Creo que estoy hablando mucho. Ya estoy acá. A ver, ¿dónde me quedé? Profesor sería, ya. Sí, chicos, un ratito. Volví porque me botó el Zoom. Ya. Estaba hablando sobre los centímetros, Miss. De los centímetros, ¿no? Sí, ajá. Entonces, aquí estoy de nuevo.
sería mi tiempo final, que también tiene que estar en segundos, sería 3 menos, perdón, sería 5,1 menos 3, claro, en este caso segundos, ¿verdad? Segundos. Si quieres le pones ahí y acá le pongo S, no vayan a pensar que esto es 5. Ya, entonces acá mi velocidad sería, mi velocidad media sería negativo de, a ver, sería 4,2 más 3,4, ¿no? Negativo de 7,6. 7,6 centímetros todavía no lo cambio, entre 2,1 segundos. Entonces, este es segundos, ¿ya? Este que parece 5 es S. Por lo tanto, me va a salir negativo de 7,6 entre 2,1. Sería negativo de 3,619. Yo lo puedo redondear a 3,62. Entonces, claro, ajá. Pero como esto es centímetros por segundos, nosotros lo necesitamos siempre en metros por segundo. No es que esté mal, solamente nos falta cambiarlo. Y es más, aquí para que ustedes se den cuenta, mira, para que ustedes se den cuenta acá, el sentido, ustedes pueden decir ello. Profesora, finalmente está aquí, pero esto sería menos I. Claro, podríamos decir que esto es menos I, menos 3,4 I. Y ahí automáticamente te queda el vector unitario I. Claro. ¿Por qué, profesora? Porque estás en el eje X. Y en el eje X te va a salir o positivo I o negativo I. Menos I. Pero esto está en centímetros por segundo. Entonces yo digo, 1 metro arriba es 100 centímetros. Centímetros con centímetros se va. Por lo tanto, tu velocidad media sería igual a negativo de 3,62 por 10 a la menos 2 o 0,012, ¿no? 1,2, ahí está. 3,62 por 10 a la menos 2, ¿no? Que también es lo mismo. Bien, chicos, 0,0362 lo estoy dividiendo y acá vamos a colocar en la dirección I y en la unidad metros por segundo. Y esa sería nuestra respuesta. Mira, el I, claro. Profe, es que lo que pasa es que a mí me piden velocidad y en la velocidad tiene que aparecer tu vector unitario. Ahí está el valor I. Bien, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Siempre hay que convertirlo a metros, entonces, por lo que tengo entendido. Siempre, ajá, siempre, Luis. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿y qué hubiera pasado si yo hubiera colocado mi velocidad media así? Metros por segundo. No, algo le falta ahí. ¿Por qué? Porque si usted me está diciendo que es una velocidad, que es un vector, entonces, ¿dónde está tu vector unitario? ¿Dónde estaría? Por eso que este valor tiene que quedar muy bien expresada con su sentido. ¿Dónde está? ¿Dónde se está dirigiendo? ¿Ya, chicos? No hay problema si coloco al final, sí, no hay problema. Usted lo puede trabajar acá con la diferencia, así como estaba trabajando yo en un inicio, y al final colocarle el link. Claro, porque ¿hacia dónde se está moviendo? A la izquierda, ¿sí o no? Y a la izquierda claramente te sale el negativo I, mira, negativo I. Profe, también puedo escribirlo de esta manera, es 0,0362 en menos I metros por segundo. Sí, también, es lo mismo, ¿ya? Ambos son lo mismo. Muy bien, chicos, continuamos. ¿Tienen alguna otra pregunta? Vamos a trabajar este problema del caballo. Vamos a ver. Ese problema de acá. Si no hay más preguntas, continuamos, ¿ya? Si no hay más preguntas, continuamos con este ejemplo. Un caballo se aleja de su entrenador galopando en línea recta.
una distancia de 116 metros en 14 segundos. Luego regresa abruptamente y recorre la mitad de la distancia en 4.8 segundos. ¿Cuál es la rapidez promedia y la velocidad promedio para todo el viaje, usando alejándose de su entrenador como el sentido positivo del movimiento? A ver, vamos a empezar, ¿ya? Vamos a trabajar este ejercicio. Primero tengo que ubicarme en qué dirección está, en qué eje. Yo por lo que veo que todo me están hablando en un solo eje. Y en este caso, en mi eje X positivo. Dice, tengo un caballo donde se va a recorrer una distancia de 116. Mira, te dicen distancia. Entonces yo puedo decir, voy a partir de aquí, de una posición 0, y la distancia va a ser, más alejado, vamos a usarlo, una distancia de 116 metros. ¿Qué significa 116 metros? Que llegó hasta este punto una posición de 116, porque de 0 a 116 hay esta distancia, ¿no? Entonces, empezó aquí, ¿sí? Empezó acá, y luego llegó hasta aquí. ¿En qué tiempo lo hizo? Lo hizo en 14 segundos. Hasta acá llegó en 14 segundos. Perfecto. ¿Qué más? Luego regresa. O sea, estaba aquí, ahora él mismo va a empezar a regresar. Va a regresar. Va a regresar. Y va a recorrer la mitad de la distancia en 4.8. O sea, llegó hasta aquí. Hasta este punto de aquí. Dígame, chicos, ¿qué posición es esta? 58 metros. 58 metros. Y lo hizo en 4,8 segundos. Muy bien. Me piden, ¿cuál es la rapidez promedio o la rapidez media? ¿Quién sería la rapidez media, chicos, para ustedes? Rapidez. ¿Quién es igual a rapidez media? Cuando hablamos de rapidez, estamos hablando de desplazamiento Distancia sobre tiempo. de distancia. Ajá. Distancia entre tiempo, ¿no? Distancia entre tiempo. ¿Cuánto es la distancia que recorrió? Sería la distancia total de 16. 116 más 58. Más 58, ¿está bien? Sí. Entre el Claro. tiempo. Sí. Ya, y entre el Sí. tiempo, ¿cuánto sería el tiempo? Se sumarían los dos tiempos. 14 Ocho, segundos y 18,8. 8,8. Ya, y eso está en metros por segundo, ¿verdad? Entonces Sí. tu rapidez promedio sería bueno, vamos a sacarle la respuesta, ¿ya? Sería 116, muy bien, que es la distancia total, muy bien, porque estamos hablando de rapidez, la distancia total. Hasta aquí recorrió 116. Luego, por más que haya retrocedido y se quedó en este punto, hay una distancia de 58. Toda esa distancia recorrió. Hasta aquí, hasta 116, hizo un tiempo de 14, luego 4,8 segundos más. 116 más 58 entre 18.8. Entonces, esto me sale 9,26. 9,26 metros por segundo. Esa es mi rapidez promedio. Perfecto. Ahora, en la parte B me dicen la velocidad promedio. La velocidad promedio. Aquí sí es el desplazamiento entre tu tiempo, ¿no? Entre tu tiempo. Entonces, tu velocidad media sería tu desplazamiento. ¿Cuál sería tu posición final? 58. 58, ¿verdad? 58 y, ¿verdad? Porque Sí. es posición. Menos, ¿dónde empezaste? En el martillo está 16, 8. en la mitad. Ah, ya, sí, sí. 116. Ahí empezaste. En 58 empecé. Pero 0, 0. 0. En el 0, Claro, claro. ustedes terminaron acá. El caballo terminó acá en 58 y. ¿Y dónde empezó? En 0. Ajá. Cero. Vamos a poner ahí menos 0 y. ¿Cuál sería tu tiempo? 18,8. 18. Tu tiempo sería 18,8. Muy bien. Menos
0. 0, ¿verdad? Claro, porque esto es posición final menos posición inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Claro, mi posición final está aquí. Posición, 58i. ¿Dónde empecé? Aquí, en 0i. ¿Dónde está tu tiempo final? Aquí, no, profe, sí, pero hasta que usted haya llegado a esta posición, ha recorrido 18.8. Menos el tiempo inicial. Inicialmente partí del reposo. Por lo tanto, esto es metros por segundos. Esto me quedaría 58 entre 18.8 y me queda 3,09. Sería acá. Mi velocidad promedio sería 3,09 y metros por segundos. Esa sería la respuesta. Muy bien, chicos. Hasta acá. ¿Tienen alguna consulta? Ahí está. ¿Tienen alguna duda? Vamos a seguir trabajando el día jueves con más ejercicios, ¿ah? Todavía nos ha quedado pendiente 1 o 2 ejercicios. Entonces, ¿tienen alguna consulta? Todo bien por mi parte, Miss. Muchas gracias. Sí. Bien, bien, chicos. Entonces, recuerden que el día que nos toca jueves, estamos trabajando hasta aquí. Me interesa trabajar este problema también. Este problema de acá, pero esto lo vamos a trabajar también con MRV, lo podríamos trabajar la próxima semana, y este ejercicio también la próxima semana, ¿ya? Vamos a darnos el tiempo de poder seguir trabajando, y recuerden, si ustedes van a trabajar kilómetros por hora, y acá está, ves metros, yo te recomiendo siempre llevarlo a una sola unidad, ¿ya? Vayan viendo estos problemas, yo igual lo voy a hacer, kilómetros por hora, kilómetros por hora, kilómetros por hora. Entonces el tiempo que me va a dar en hora, luego hacemos el cambio, me puede salir en segundos. O si no, de una vez cambiamos todo esto a metros por segundos, ¿ya? A metros por segundos y ya, y nos olvidamos ahí. Bien, chicos, por ejemplo acá, mira, el auto acelera metros por segundos, acá tienes metros por segundo y acá tienes segundos. Entonces, todo está aquí, ok, en las unidades. ¿Por qué? Porque estás en el sistema internacional. ¿Ya, chicos?